mi hermano, mi hermana, vaya al libro de Génesis. Cuando usted va al principio de la Biblia, que es el primer libro de la Biblia, Génesis, hemos encontrado toda una riqueza espiritual con la que nos hemos venido alimentando ya desde hace varios meses. Y llegamos al capítulo 5, al versículo 1, y dice Génesis capítulo 5, versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Pareciera que aquí como que nuevamente hay un reinicio, un repaso a todo lo que hemos visto por 4 capítulos atrás, desde el capítulo 1, desde la creación. Nuevamente aquí Dios establece, ¿para qué? Para que identifiquemos el propósito de Dios. ¿Para qué Dios hace a veces este tipo de repasos o de recuentos? ¿O para qué Dios vuelve a tocar un tema que ya había tocado? Para que sepamos que es importante y Dios quiere que estemos entendiendo su propósito con su palabra a nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Entonces dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Y mucha gente dice, bueno, es que leer que este hijo y tuvo este hijo y vivió tantos años, pero detrás de toda esa lectura hay una riqueza espiritual. Detrás de toda esa lectura hay un propósito de Dios. Y dice que el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Eso está en el capítulo 1, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y dice que los hizo para que fueran semejantes a Él mismo, para que nos pareciéramos a Él. ¿Será que es porque nos vamos a parecer? Porque Dios se parece como a los mexicanos. ¿Será que nos vamos a parecer a Él porque se parece a los hondureños o a los salvadoreños? No, Dios quiere que nos parezcamos en su identidad espiritual, que nos parezcamos en su unidad, que nos parezcamos en su amor, que nos parezcamos en su forma de amar, de perdonar, de vivir una vida totalmente llena de la santidad de Dios. Tenemos que ser santos como Él es santo. Entonces Él nos hizo para que fuéramos semejantes a Él. Y dice el versículo 2, varón y hembra los creó. Y lea ahí conmigo, si está mirando la pantalla, también ahí está. Y hay una parte muy bonita que dice a Él, dice que, ¿y los qué? Bendijo. Y los bendijo. Y los bendijo Dios. Dios bendijo ese primer hogar, ese primer matrimonio. Adán y Eva fueron bendecidos. Ese primer matrimonio, el ministro fue el mismo Dios que los bendijo y les dijo: crezcan, multiplíquense, se enseñoreen de la tierra. Y los bendijo, les dio su bendición, les dijo: están conmigo, yo estoy con ustedes, estoy de acuerdo, porque dice la palabra del Señor que todo lo que Dios creó fue bueno, que en gran manera. Y dentro de esa creación estamos usted y yo. Y entonces dice que varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Eso ya nos da un parámetro a nosotros de fe de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde no podemos estar pensando que la humanidad se forma entre 2 varones o entre 2 hembras. Porque la palabra del Señor dice que ¿cómo nos creó Dios? Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, que realmente el término de Adán se refiere al término de humanos, de seres humanos. Y dice, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Dios los bendijo y dijo: esta es la humanidad, esta es la creación. No solamente era Adán como individuo, en él estábamos todos nosotros como humanidad. Y dice la palabra del Señor, versículo 3, y vivió Adán 130 años. Escuche esto, aquí es donde vamos a reconectar un poco los mensajes anteriores. ¿Sí está conmigo? Y los que vienen hoy por primera vez, pues yo trato de hacerles entender cómo es que estamos. Vimos, mis hermanos, en los mensajes anteriores que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Pero que dentro de esos hijos tuvieron 2 hijos, uno que se llamaba Caín y otro que se llamaba Abel. Y Caín mató a Abel porque Abel dio una ofrenda agradable a Dios, mientras que la de Caín no fue recibida por el Señor, y se llenó de enojo, se llenó de envidia y mató a su hermano Abel. Y la descendencia de Caín se desvió, solamente se iba cada vez peor, 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 y más mal. Pero Dios un día nuevamente a Adán y Eva les hace dar otro hijo. Y este hijo se llama Sed. Dice la mujer, dice: Dios me ha dado otra vez la oportunidad de tener otro hijo y me ha reemplazado, me ha dado una sustitución al hijo que murió. Y entonces Dios levanta a Sed. Entonces, si usted mira acá, cuando Sed nació, ¿cuántos años tenía Adán? Tenía 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Conforme a qué?
a su imagen. Mire que cuando está narrando la generación de la humanidad, ya ni siquiera está teniendo en cuenta a Caín y Abel. Cuando empieza la narración de la humanidad, está narrando a aquellos que realmente seguían teniendo una imagen y una semejanza con Dios. Y nuevamente Adán, que era un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, nuevamente tiene un hijo que era conforme a su imagen, semejante a él. Muchos de nosotros somos padres, ¿verdad? Algunos de los que estamos acá somos padres o son madres, y de repente dicen por ahí que más parecido que hijo negado, ¿no? Cuando a veces un hombre por allá quiere negar un hijo y lo miran y dice, pero ¿cómo lo va a negar si parece una fotocopia? Ese ve igualito, mire los mismos gestos, la misma cara. Y cuando uno es padre en su hogar, ¿uno qué espera? O cuando una madre, ¿qué espera? Pues que los hijos se parezcan, ¿verdad? Que tengan algo de uno. Y cuando los hijos van creciendo, uno empieza a decir, oiga, mire, así era yo cuando tenía 5 años, así era yo cuando tenía 10. Es igualito a su papá, es igualita a su mamá. Mire, se ríe como su papá, camina como su papá. Y entonces como que queremos ver esa imagen de nosotros en nuestros hijos. Pero eso es algo que es muy físico, muy visual. Pero la imagen que tenía Dios en Adán, era la imagen de un hombre que había sido creado con el propósito de Dios para que viviera conforme a la voluntad de Dios. Y Adán entonces había sido echado del paraíso por ser pecado, pero él había mantenido su búsqueda de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, había aceptado su pecado y había aceptado el perdón que Dios le había ofrecido, y entonces él decidió adorar al Señor y transmitió ese mensaje de adoración a Dios y de gratitud, que es el mensaje de este mes. Adán estaba agradecido porque Dios no lo fulminó, porque Dios no acabó con él, y Adán entonces empezó a honrar al Señor, a dar una ofrenda, a dar una gratitud, y la transmitió a sus hijos, a Caín, a Abel y a todos los demás. Pero Caín mata a Abel, pero nuevamente se necesita que se levante a alguien que quiera amar a Dios con la misma imagen y semejanza con que Adán lo hacía. Y al cabo de 130 años, Adán y Eva tienen a otro hijo que se llamó Set. Y dice que era igual a su padre, era semejante y conforme a la imagen de Adán. O sea, un nuevo hombre que decide seguir a Dios. Y si usted recuerda, terminamos el último sermón diciendo que Set engendró a otro hijo que se llamaba Enos. Y cuando engendró a Enos, desde ese momento, la tierra, la humanidad que había desde entonces, empezó nuevamente a invocar el nombre del Señor. Y aquí la pregunta para decir, bueno, toda esa historia, ¿cómo me sirve hoy? Mis hermanas o amigas que nos visitan hoy dicen, bueno, ¿y todo eso a mí de qué me sirve? Pues eso nos sirve hoy para entender que llega un momento en la historia de nosotros, llega un momento en la historia de nuestras vidas en que necesitamos que algo cambie y que algo se levante y empecemos a buscar a Dios y podamos nosotros transmitir eso a otros. Amén. Que otros empiecen. ¿Será que nuestros hijos no necesitan que usted y yo les demos esa transmisión? ¿Qué quiere? ¿Que se parezca a usted en cómo ronca? ¿Qué quiere? ¿Que se parezca a usted en cómo lava la loza, los trastes? ¿Qué quiere? ¿Que se parezca a usted en cómo juega soccer o cómo juega otro deporte? Y diría, sí, pastor, sí. Y que se parezca a usted Pero la real forma en que Dios quiere que nuestros hijos se parezcan a nosotros es en la búsqueda que nosotros hacemos de Dios. Amén. De nada sirve que su hijo ronque como usted, o juegue como usted, o sirve como usted, si no busca a Dios como usted. Nosotros necesitamos que nuestros hijos sean semejantes a nosotros, pero para eso nosotros tenemos que ser semejantes ¿a quién? A Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que él llamó Set, y fueron los días de Adán después que engendró, hace 800 años, y engendró hijos e hijas. Cuando él dice que engendró hijos e hijas, no quiere decir que después de ser engendró hijos e hijas. Antes de ser ya había engendrado hijos e hijas. Sencillamente está diciendo que de todos los hijos de Adán, póngale cuidado a esto, de todos los hijos de Adán, que no sabemos cuántos fueron, no lo dice la Biblia, no hay un registro, pero póngase a pensar que vivió ¿cuántos? No, versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Cuántos hijos no habrá tenido Adán y Eva en 930
años sin televisión, sin internet, sin wifi, sin Facebook, sin YouTube y sin todos los problemas y cosas que hay hoy en día de salud y todos esos temas. Si nada más una familia en 100 años puede tener 20 y pico hijos, imagínense 900 algo, y si le salieron por allá gemelos, trillizos, qué sé yo. El hecho es que de todos esos hijos, que pudieron ser muchos, hubo uno que se parecía más a Adán, y se llamó Set, porque Abel había muerto, ¿verdad? Y entonces hay uno que marca aquí la pauta, marca la diferencia. La pregunta es, ¿tú puedes ser ese Set en tu vida? ¿Tú puedes ser esa persona que marca la diferencia? Que dice, oiga, mi papá fue un borracho, un mujeriego, mi papá hizo esto, lo otro, pero yo voy a ser diferente. Yo voy a amar a Dios. Oiga, en mi familia, en mi hogar, no hay sino divorcios y separaciones y todo, pero mi hogar va a ser diferente. Yo no voy a divorciarme, yo no voy a destruir mi hogar, yo no voy a acabar con mi familia. Oiga, en mi hogar, en mis antepasados, no hay sino gente que pide prestado aquí, pide prestado allá y le deben a todo el mundo, a cada quien le debe un poquito, pero yo voy a ser diferente. Yo no voy a ser como mis antepasados. Seth marcó la diferencia. Él dijo, yo no voy a ser como Caín. Y si se quería parecer a alguien, de pronto le contaron la historia de su hermano Abel, que había sido muerto por dar una ofrenda agradable. Pero al no mirar a nadie más, dijo, voy a parecerme a mi papá Adán. Y Adán lo único que hacía era tratar de parecerse lo más que podía aquí a Dios. Entonces dice que Adán vivió 930 años y tuvo hijos e hijas, pero se menciona a Set. Se menciona a Set y luego el versículo 6 dice que vivió Set, ¿cuántos? 105 años. ¿Cuántos hijos pudo haber engendrado en 105 años? No lo sabemos. Pero a los 105 años engendró otro hijo, un hijo que se llamó, ¿cómo? Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y tuvo más hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Y sabemos que Set es el sustituto de Abel, el que viene a traer nuevamente esa ofrenda agradable a Dios. Y tiene un hijo llamado Enos, donde en ese instante Enos se convierte en el punto de partida para que la humanidad invoque el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? Es llamar, es pedirle al Señor, es decirle, Señor, aquí estoy, mírame. Señor, había venido ante ti. Usted puede hoy invocar el nombre del Señor. Usted puede hoy decirle al Señor, Señor, mírame aquí, Señor, he venido, estoy llamándote, Señor. Y la palabra del Señor dice que ninguno que llama al Señor, Dios no lo va a abrir. No, el que llama, Dios le va a abrir. El que le busca, lo va a encontrar. Dios se deja hallar de los que le buscan. Si tú invocas el nombre del Señor, lo vas a encontrar. Si tú te acercas a Él, Él se va a dejar encontrar de ti. Pero la palabra del Señor dice, me tiene que buscar con todo tu corazón. El que me busca con todo su corazón, la palabra del Señor nos da la seguridad de que Él se deja encontrar. Dios no está lejano, Dios no está distante, Dios está tan cerca como tú te inclines ante Él y le digas, Señor, aquí estoy. Señor, he venido a buscarte. Entonces, hasta esta primera parte del mensaje, mis hermanos, podemos concluir que Set es el hijo de un hombre que quería buscar a Dios. Por eso el título del mensaje de hoy se llama Imagen, porque Adán era a imagen de Dios y luego tiene un hijo a su imagen. A imagen de Dios era Adán, a imagen de Set era para Adán su hijo. Y entonces dice la palabra del Señor que él fue padre de un hijo que era igual a él, a su misma imagen. Aquí no solamente estamos hablando de nuestros hijos, sino también de nuestra capacidad de ser ejemplo para otros, de llevar el mensaje del Evangelio para otros, formar a otros, en conclusiones, dar ¿qué? Ejemplo. ¿Tú quieres ser un buen hijo de Dios? Entonces da ejemplo para que hayan otros buenos hijos de Dios. Porque mucha gente no quiere venir a las iglesias, porque es difícil que la gente a veces se acerque a las iglesias, porque no quieren buscar de Dios, porque no quieren creer de Dios. Y tristemente tenemos que reconocer que es porque muchos de nosotros no hemos dado buen ejemplo.
Y es muy triste, mis hermanos, cuando a veces uno le va a predicar a alguien o le va a compartir del mensaje de Dios y dice, ay, no, a mí no me lleve a esa iglesia porque allá en esa iglesia yo conozco a fulano de tal, a fulano de tal. Y no, si es para ser como ella, si es para ser como él, déjeme quieto. Y uno, ¿y qué le dice el Señor? Pero es que no se trata de seguir al hombre, se trata de seguir a Cristo. Pero desafortunadamente la gente va a ver a Cristo a través de ti. La gente va a ver a Cristo a través de tu ejemplo, a través de tu testimonio. La gente queremos que sea salva, amén. Si lo quieren o no lo quieren. Queremos que el mundo conozca a Cristo y sea salvo. Queremos que el que está en la drogadicción, en el alcoholismo, en una vida de inmoralidad, deje eso y se acerque a Cristo y Dios lo cambie, Dios lo restaure, amén. Pues tenemos que ser ejemplo. Entonces, para ser ejemplo tenemos que parecernos a Dios, y ahí es donde vamos a entrar un poquito más profundo en el mensaje. Ya se va a dar cuenta, hoy todo lo que hemos hecho, mis hermanos, hasta el momento ha sido parte del mensaje. Vaya a su Biblia al libro de Juan capítulo 13. Libro de Juan capítulo 13. Para los que venían o vienen a los discipulados cuando eran los viernes y ahora los miércoles, de pronto van a recordar un poco este tema que hablamos hoy un poquito en el pasado. Juan capítulo 13, versículo 12. ¿Todo lo tenemos? Juan capítulo 13, versículo 12. Si ya lo encontró, dígame. Dice la palabra del Señor, Juan 13, 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Para ahí. No lea más. Vuelva aquí. Y dice ahí la palabra del Señor que el Señor, después de que les había lavado los pies, para los que van a leer esta historia en su casa, no ahorita, en los versículos anteriores, nos muestra cómo el Señor Jesucristo había reunido a sus discípulos y les había lavado los pies. Y muchos conocen de pronto esa historia, pero no saben que esa historia fue el mismo día que fue la cena del Señor con sus discípulos. El día que, así como nosotros hoy participamos de la cena del Señor, tomamos la copa y tomamos el pan, ese mismo día el Señor se reunió con sus discípulos y participó también de lo que era la cena, la Pascua, que para ellos era una tradición de la salida de Egipto, pero que ahora el Señor le daba un nuevo contexto para una vida nueva en Cristo Jesús, que ya no nos saca de una esclavitud terrenal, sino de la esclavitud del pecado. ¿Estamos? Y entonces, el día que Él se sienta con sus discípulos a cenar, dentro de todo lo que hicieron, no fue solamente comer y tomar lo que tenían en la mesa, sino que el Señor, en una parte de esa cena, Él se toma su tiempo, se quita su manto y toma una toalla y le lava los pies a sus discípulos. ¿Ya está conmigo? Y le lava los pies a sus discípulos. Uno por uno le lava los pies a ellos. Y dice que después de que les lavó los pies, volvió y se puso su manto de autoridad, volvió a la mesa donde estaba compartiendo con ellos el pan y el vino, y les hace una pregunta: ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Saben lo que es esta acción que he hecho con ustedes? Y entonces yo me imagino que quedaron igual como usted está ahí. Quedaron como, ¿cómo así? ¿Qué le contestamos a Dios si entendemos o no entendemos lo que Él ha hecho? Y Él le dice: vosotros me llamáis maestro, versículo 13. Ustedes y yo llamamos al Señor nuestro maestro, ¿verdad? Ustedes me llaman maestro y Señor. ¿Usted llama al Señor Señor? Amén. Es parte de nuestro entendimiento que Él es el Señor, no el Mister, el Lord. ¿Sí? Mire cómo hemos aprendido inglés, ¿verdad? ¿Sí? Él le llama el Lord, el Señor, el gran Señor, el Señor de señores, ¿verdad? Amén. Y entonces dice: ustedes, sí, ustedes los de la iglesia allá que queda al norte por Alabama, Tuscaloosa, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor, y dicen bien porque lo soy. Tienen razón. El Señor le está diciendo: no me digas sí, no, Él está diciendo: sí, soy el maestro. Sí, yo soy el Señor. Ustedes me llaman maestro y Señor, y bien hacen porque sí lo soy. Y entonces el versículo 14 dice: pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies nosotros a nosotros. Y esa es la parte donde ya empieza hasta a tener sentido, ya empieza a unir lo de Génesis con esto. El Señor dice, ustedes se quieren parecer a mí, entonces tienen que hacer lo que yo hago. Tienen que vivir como yo les he dado, ¿qué? Ejemplo. Para Génesis el Señor no se había encarnado en un humano. Pero para el Nuevo Testamento el Señor viene, porque para el Antiguo Testamento era difícil parecerse a Dios, porque tanto era tan místico el proceso, que casi que identificarse con el Dios del Antiguo Testamento era muy complicado. Pero cuando Jesús se hace uno de nosotros, nos da un ejemplo mucho más fácil de comprender. Por eso Jesús es la perfección, el cumplimiento de la ley. Y Él dice, yo soy el Señor, el mismo del Génesis es Él. Yo soy el Maestro y como Maestro he venido a darles, ¿qué? Ejemplo. Y si les doy el ejemplo, yo siendo el Dios Todopoderoso. Si el Dios, escúchame eso, mi hermano, no se distraiga. Despierta al que está dormido y no se distraiga. Si Dios el Señor siendo Dios, no solamente nos dice cosas, sino que nos da ejemplo. Y no solamente se quedó en el cielo, sino que vino a nosotros. Y no solamente se hizo uno de nosotros, sino que se hizo un siervo, se hizo un muerto en una cruz. Y tuvo todo el padecimiento que llegó a ese momento, por el cual hoy partimos la cena en memoria de Él. Y Él dice, si yo siendo el Señor, si yo siendo el Maestro, me pongo a su servicio y le lavo los pies. Ahora, no es que aquí nos vamos a poner todos a lavarnos los pies, no. Sencillamente vamos a servirnos los unos a los otros. Vamos a estar atentos a las necesidades que hay en medio de nosotros. A eso es la obligación del pastor, que él mire a ver cómo. No, ahí no dice para el pastor únicamente. Ahí le está hablando a sus discípulos. Les está diciendo, ustedes me consideran su maestro, ustedes me consideran su Señor. Pues como yo he hecho, ustedes también, ¿qué? Hagan. Adán se parecía a Dios, Seth se parecía a Adán. Tenemos que hacer que otros se parezcan a nosotros, porque nosotros nos queremos parecer a Jesús. Amén. Y entonces dice la palabra, porque ejemplo os he ¿qué? Les di mi ejemplo para que lo sigan. Ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. No literalmente lavarnos los pies. Ahorita esa no es la necesidad. Entendamos que el lavar los pies en ese momento era una necesidad, porque andaban en sandalias, porque andaban en caminos empolvados y porque era la forma de mostrar aprecio cuando llegaba un visitante. Pero hoy tenemos Nike, Reebok, hoy tenemos todas estas medias bonitas, hoy tenemos ya, esa no es una necesidad, pero hay otras necesidades. Hoy no nos estamos lavando los pies porque no es algo que sea necesario. Bueno, de pronto si nos metemos a la casa de alguno y lo vemos en chanclas, o ahí lo vemos y decimos, hermano, venga, le lavo sus pies que apestan. ¿Sí? Pero no es una necesidad común. Pero sí vemos necesidades comunes en medio de nosotros. Y sí vemos la oportunidad de servirnos los unos a los otros. Entonces el Señor dice, yo les he dado ejemplo. Y luego el versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. O sea que el que estaba hablando seguía siendo el maestro, ¿verdad? El que está hablando sigue siendo el Señor, y aún así se humilló, se agachó, lavó los pies de sus discípulos y les dijo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Pero aún si lo hacen, no crean que van a ser mayores que yo. Aún si lo hacen, el siervo no va a ser mayor que su Señor, y les está diciendo, no va a ser mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién es el que nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio? El Señor Jesucristo. Pero aunque nosotros somos mensajeros de ese llamado, de esa invitación a seguir a Cristo, no somos más que el que nos llamó. O sea que por mucho que hagamos, por mucho que sirvamos, por mucho que cumplamos con el ejemplo que Él nos ha dado, nunca va a ser suficiente y nunca vamos a ser mayor que Él. Él lo ha hecho todo. Pero Él está diciendo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Aquí el grande, ¿quién tiene que ser?
Cristo Jesús. Yo aquí como pastor local de una congregación local no soy más que mi Señor y no soy más que ustedes, pero tengo un mensaje que darles. Tengo un mensaje que transmitirles, pero el mensaje no es, el mensajero no es mayor que el que envía el mensaje. Aquí el grande es Cristo, aquí el grande es el Señor. Y entonces dice la palabra, si sabéis estas cosas, versículo 17, bienaventurados seréis y qué, si se las aprenden. Y hacen estudios bíblicos de eso y se refuerza toda esa información y la publican en Facebook. No. Todo eso lo podemos hacer y estaría siendo parte del mensaje, pero lo que está diciendo la palabra es, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis, y lo decimos aquí en español de Latinoamérica, bienaventurados somos y qué, si las hacemos. Ahora que sabemos estas cosas, Dios nos bendecirá. Ser bienaventurado es ser bendecido por Dios. Dios nos bendecirá por hacer lo que Él nos está dando. ¿Qué? Ejemplo. Dios ni siquiera solamente dio una orden. Él no llegó y se sentó y dijo, mire, lávense entre ustedes los pies. A ver, los veo. No, Él no hizo eso. El primero que hizo, dio ejemplo. Y le lavó los pies. Y luego les dijo, ya les he dado ejemplo. Ya les he dado ejemplo. Ahora solamente ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿para qué, mis hermanos? Nosotros tenemos que entender que es importante que usted y yo busquemos parecernos a Cristo. Ay, pastor, yo soy cristiano, pero yo opino esto, a mí me parece esto, pero a mí me gusta esto. No, todo eso puede estar muy bien, pero eso te hace parecerte más a Cristo. Sí, bien, pero si no, solamente son tus gustos y tus formas de hacer las cosas. Porque el parecernos a Cristo, mis hermanos, nos invita a servir, a vivir en función de mostrarle a otros el amor de Cristo. Y entonces, ¿para qué? Para que tratemos a los demás como el Señor nos ha tratado a nosotros, como Dios te ha tratado a ti. Aun cuando ni siquiera lo conocíamos, mis hermanos, Dios nos trataba bien. ¿O cuántos se murieron de hambre antes de conocer a Cristo? No, bien gorditos estábamos. El Señor nos ha bendecido aun cuando nosotros estábamos lejos de Él. El Señor, aun cuando nosotros estábamos apartados y pecando y antes renegando y burlándonos de la iglesia, mis hermanos. Y muchos maldiciendo antes que ¿qué me va a invitar a mí por allá? Nada. Muchos de nosotros pasamos por eso, ¿verdad? Y cuando Dios nos alcanza y miramos todo ese tiempo en que estábamos apartados, igual Dios estaba ahí. Igual Dios te estaba bendiciendo. Igual Dios te estaba sustentando. Igual Dios te estaba sirviendo. Entonces, ¿cómo no agradecerle? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros tratemos a los demás como Dios nos ha tratado. Y si ya conoces del Señor, y si te estás acercando a Él, y si ya tienes una relación con Él, con mayor razón puedes decir cómo Dios te ha tratado. Cómo Dios te ha bendecido. Cómo Dios te ha ayudado en medio de dificultades. Cómo Dios te ha servido. Y entonces, con esa misma forma de ejemplo que nos ha dado, debemos tratar a los demás. Ahora que entendemos lo que es servirnos unos a otros o lavarnos los pies, ya entendemos qué significa lavarnos los pies, ¿verdad? No literalmente, sino en términos de servicio. Entonces Dios nos va a bendecir si lo ponemos ¿en qué? En práctica. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Ya estamos? Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia que queda en Corinto, en Grecia. Y esa carta es de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Sí la tenemos? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ya la van a poner aquí también en la pantalla. Y dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A imagen.
Seth se parecía a Abel. Seth se parecía a Adán. Adán se parecía a quién? Usted y yo tenemos que imitar a Cristo. Imitar es otra forma de decir, de tomar ejemplo. ¿Usted cómo le enseña a sus hijos en su crianza diaria, en su hogar? ¿Cómo le enseñó a tender la cama a sus hijos cuando empezaron a tenderla? Porque usted primero les dio ¿qué? Ejemplo. ¿Cómo usted le enseña a amarrarse los zapatos a los niños? Porque usted también les da ¿qué? Ejemplo. Porque es un niño de pronto sí sube o no sube los pies encima de la cama con los zapatos sucios. Porque usted o lo hace o no lo hace. Si usted no lo hace, tiene que la autoridad para decirle, hijo, como yo lo hago, tú no lo hagas. Padres que dicen mentiras y le dicen a sus hijos que no digan mentiras. Ya se puso pues otra vez a ponerse complicado. Siga poniendo ejemplos de zapatos, pastor. Pero a veces nosotros, mis hermanos, como padres, en nuestros propios hogares somos incoherentes. Y digo somos porque yo soy padre y me incluyo, mis hermanos. Somos incoherentes, les estamos a veces exigiendo a nuestros hijos cosas que nosotros no les hemos dado ejemplo. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos sigan a Cristo, pero nuestros hijos van a seguir a Cristo siguiendo tu ejemplo. Amén. Siguiendo tu testimonio. Usted imite a Cristo y entonces va a decirle a sus hijos, hijos, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero tu hijo tiene que verlo, no solo escucharlo. Tu hijo tiene que ver que vamos a llegar temprano a la iglesia. No el día que usted se acordó, sino todos los días usted le da ejemplo de llegar temprano a la iglesia. Y entonces usted no va a tener algo que no le dé autoridad para exigirle a otros que llegue temprano a la iglesia. ¿Sí estamos? Padres con la botella de cerveza o de licor en la mano diciéndole al hijo, yo no lo quiero ver tomando. ¿Con qué autoridad le vas a decir eso? Puede que usted se lo mande, se lo ordene, pero no le está dando ¿qué? Ejemplo. Y el Señor dijo, ejemplo, o sé qué. Dado. Si aún con nuestros hijos, mis hermanos, necesitamos tener este sentido de identidad, este sentido de pertenencia que Pablo les está diciendo a los corintios. Pablo le está diciendo no a unos hijos biológicos, les está diciendo a unos hijos, llamémoslo así, espirituales, a unos discípulos que él había llevado a acercarse a Cristo. Les está diciendo, oiga, ustedes allá en la iglesia de Corinto, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. No solamente esto aplica en nuestra vida de hogar, de familia, esto aplica como cristianos, como hermanos, como hijos de Dios, que hay algunos que ya llevan un caminar con Cristo más grande, hay algunos que ya llevan un caminar, un recorrido más largo, hay algunos que ya tienen muchos más años siguiendo el Evangelio, pero no es tu antigüedad y no es lo mucho que hables, es el ejemplo que hayas dado. Amén. Porque hay gente que lleva años en la iglesia y no da sino mal ejemplo. Pero tú puedes llevar el tiempo que sea, pero si tú das buen ejemplo, puedes decir, sean imitadores de Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces dice la palabra del Señor, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Ustedes deberían parecerse a mí, así como yo busco parecerme a Cristo. Y si usted ve cómo busco yo a Cristo, pues busque a Cristo de la misma manera que yo lo busco. Amén. Lea la Biblia. ¿Usted la lee? Ore, que no lo veo orando. ¿Usted ora que sus hijos lo vean, que sus hijos lo oigan? Entonces muchas de nuestras cosas, mis hermanos, se ganan con el ejemplo. Y aquí viene ya uniendo el mensaje. La palabra del Señor nos invita a ser ¿qué? Agradecidos. ¿Cuál es el salmo con el que empezamos hoy el servicio? Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. ¿Cuál es el tema de este mes? La acción de gracias, la gratitud. Entonces, para ir cerrando y no seguir dando ejemplos que incomoden, ¿verdad? Hoy no quiero ser tan duro. Hoy le dije al Señor, ayúdame, cálmame. Entonces, empecemos por este ejemplo. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos? ¿Cómo le enseñamos a la iglesia a ser agradecida? ¿Cómo le enseñamos a otros a ser agradecidos?
La respuesta es simple, porque ya lo hemos aprendido en estos versículos o en estos minutos que llevamos de mensaje, dando ejemplo de ser agradecidos. Pero ser agradecidos, mis hermanos, es solamente decir gracias. Ser agradecidos es solamente en algún momento decirle muchas gracias, gracias. Eso es lo único que significa ser agradecidos. Ser agradecido cuando usted, por ejemplo, usted le sirve un plato de alimento a su familia, y no solamente es que le digan gracias. ¿Usted cómo siente que la gratitud de sus hijos que se comen la comida? Pues viendo que la está, ¿qué? Disfrutando, viendo que se la están comiendo. Ese es el ejemplo que usted espera dar y recibir. Que si usted les muestra que usted está agradecido. Porque nuestros hijos en este país muchas veces empiezan a ser personas un poquito desagradecidas, y tenemos que reconocerlo. Porque nosotros mismos les hemos enseñado como que aquí vinimos es a hacer plata y lo único que importa es tener. Pero ¿saben por qué nosotros a veces tenemos más gratitud en nuestros corazones? Porque sabemos lo que es pasar necesidades. ¿Aló? ¿Sabemos lo que es pasar a veces qué? Necesidades. Y cuando usted pasa necesidades, usted se vuelve agradecido. Y a veces no entendemos esa forma de que Dios nos trata. Y que mientras tenemos todo a nuestro favor, mientras todo está funcionando, entonces pensamos que no lo merecemos. Que todo es porque Dios me lo tiene que dar. Y a veces así, a veces estamos educando y criando a nuestros hijos, sin hacerles entender que no tienen que pasar una necesidad, sino que tienen es que vivir una vida de gratitud al Señor. Y entonces Pablo les dice: sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Y en ese mismo capítulo 11 de 1 de Corintios vamos a ir a la parte práctica de lo que ya hicimos acá. Vaya conmigo al versículo 23. Versículo 23. Ahí mismo, 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23. Y dice ahí: porque yo recibí del Señor lo que también no sé qué enseñado. Pablo está hablando acerca de la administración de la cena del Señor, lo que hoy ministramos, mis hermanos. Pero Pablo lo está haciendo de una manera que les está diciendo: yo no solo estoy imponiendo, sino que lo que yo recibí, lo que yo fui enseñado, de eso que les estoy también enseñando. Yo les voy a transmitir lo que yo he recibido del Señor mismo. ¿Qué vas a darle tú a los demás? ¿Qué vas a darle tú a la iglesia? ¿Qué vas a darle tú en tu servicio? Lo que has recibido del Señor. Y si tú has recibido del Señor, entonces ministra del Señor. Pero cuando nosotros no hemos dejado que Dios nos muestre y nos dé ejemplo a nosotros, solo porque nosotros no estamos prestando atención, porque nosotros estamos distraídos, porque nosotros estamos pensando en otras cosas, porque nosotros no venimos a veces a la iglesia a lo que venimos, sino estamos pensando en otro tipo de cosas, pues si no recibes, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a transmitir? Cuando venimos a la iglesia y no venimos y no entramos con acción de gracias, y no entramos a sus atrios con alabanza, sino llegamos es con afanes, o llegamos es con problemas, o con caras largas, o con amargura, o con pereza, o con afanes, porque hay otras prioridades antes que Dios. Y entonces, si no entramos con gratitud, ¿cómo le vamos a transmitir gratitud a otros? Pensemos. Reflexionemos acerca. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí lo que también les estoy enseñando, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él les está diciendo: Él tomó el pan, Él tomó el alimento. ¿Y qué dice? Y habiendo dado ¿qué? Gracias. Oiga, Jesús dio gracias. Piensen eso. Una todo lo que hemos estado hablando hoy. Jesús dio gracias. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Amén. Y dio gracias. Amén. Y Él le dijo: te alabo, Padre, te agradezco que tú revelaste estas cosas a los niños y las escondiste de los sabios. Él le dijo: Señor, gracias, gracias por este pan, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. ¿Usted le da gracias a Dios por estar en este lugar? Amén. ¿Usted le da gracias a Dios por el alimento espiritual? Amén. ¿O solo por el físico? Amén. Pero saben, mis hermanos, que usted, estoy seguro 100% que ahorita a las
1:30, 2 de la tarde, que ya está en su casa o en un restaurante y vea ese chuletón o vea esas papas o esos tamales o lo que haya hecho usted, ¡ay, qué rico, qué gracias! Y se empieza a comer eso con un gusto, ¿verdad? Pues hay un alimento más grande que ese, es el espiritual. Amén. Y saben, déjenme decirle con tristeza a mi corazón que a veces veo cómo lo despreciamos. Y hay un manjar puesto a la mesa aquí hoy, más importante que el pancito o el vino simbólico que se encendió hoy. Está este alimento puesto en la mesa. Está este alimento puesto en la mesa. Amén. Usted decide qué tanto lo valora. Usted decide qué tanto le va a dar ese sentimiento de gratitud, decir gracias, Señor, por esta palabra que me estás dando. Pero mis hermanos, si venimos a la congregación y solamente estamos esperando las horas, los minutos para que salga y se acabe el tiempo y ya cumplí y me fui y no valoraste, estás menospreciando, pues déjame decirte que no puedes hablar de gratitud. La gratitud con el Señor es decirle, Señor, gracias por el pan que hoy pones en mi mesa. Más importante que los tamales, más importante que el arroz, que el pollo, que la carne, es el alimento espiritual. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El alimento que no te puede faltar es el espiritual. Ese es el alimento que no puedes despreciar. Así que no pasamos un día sin echar algo en la boca, ¿verdad? De los 365 días al año, ¿cuántos días pasan en blanco? Por ahí, uno si acaso. Todos los días algo le pones a tu boca, ¿verdad? Todos los días Dios te permite tener algo en tu mesa para comer. Y a veces, uy, no botes, uy, no sé qué. Y claro, y somos a veces agradecidos, pero otras veces nos olvida que hay gente muriendo de hambre y nosotros tenemos ahí de sobra. Pero más importante, mis hermanos, que todos los días Dios te da la oportunidad de tener palabra de Dios en tu vida. Amén. Y más bien la pregunta cambia: ¿cuántos de esos 365 días al año pasas sin comerla? Y te vas a dar cuenta que la diferencia es grande con relación a la comida física. Así que seamos agradecidos. Dice la palabra del Señor que él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Este es el cuerpo con el que ustedes se van a dar cuenta que ha sido entregado para salvación de ustedes. Y dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego dice: tomen ejemplo, hagan ejemplo, sean imitadores y hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Esa sangre que tomamos, esa copa que tomamos, símbolo de su sangre, mis hermanos, es el pacto de Dios con los hombres, que Él dice: yo he hecho un pacto con ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Voy a volverlo a decir, a pronto que algunos como que no estaban conectados. El pacto es que Dios dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Y ese pueblo es la iglesia de Dios. Amén. Y entonces cada vez que nos reunimos a tomar de la copa del pan, estamos recordando que somos el pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia del Dios Santo. Y entonces dice: así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, recuerden que lo hacemos por causa del que se dio a sí mismo por nosotros. Y que hizo de nosotros un pueblo, un cuerpo. Pero el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí hay que irnos a la profundidad del entendimiento de todo lo que hemos visto. ¿Están conmigo o están perdidos? ¿Quién está perdido en el mensaje? ¿Todos estamos? Aquí es donde tenemos que conectar todas las piezas de este mensaje. La palabra del Señor dice que de manera que cualquiera que comiera de ese pan y bebiera de esa copa del Señor indignamente, quiere decir de forma indigna,
será culpado de pecar contra el cuerpo. Y voy a seguirlo leyendo y lo termino de explicar. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 28 y 29 está diciendo que cada uno debe examinarse a sí mismo, porque si lo hace de manera indigna, sin honrar el cuerpo de Cristo, bebe juicio. Pero escuche esto, eso no se limita solamente a usted mirarse y decir, ay, yo como que ayer dije una mentirita. No, eso no se limita a decir, ay, yo como que ayer me enojé contra mi papá y como que eso es lo que necesito pedirle perdón a Dios. No, escúcheme esto. Si usted ha entendido todo el mensaje y ha estado conectando todas las piezas, el Señor Jesucristo está diciendo, yo les doy ejemplo, ustedes hagan lo que yo les doy ejemplo. ¿Qué hizo el Señor en esa cena según Juan? Les dio ejemplo de amor, de servicio, de ver la necesidad que había y de servirles a sus discípulos, a sus hermanos. Y les está diciendo que tomen, ahora Pablo está recordando ese momento. ¿Sí está conmigo? Pablo está recordando ese momento y les está diciendo, mire, cada vez que se reúnan como iglesia, como cuerpo, cada vez que se reúnan como pueblo de Dios a participar de la mesa, a participar del alimento físico o espiritual, háganlo recordando que fue lo que hizo Dios por ustedes, que el ejemplo nos ha dado, que se dio en servicio por nosotros, que se dio en amor por nosotros. Recuerden que Él murió para hacer un pacto entre Él y nosotros y hacer de nosotros su iglesia, su pueblo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Así que el que bebe y el que toma participación con sus hermanos y no está discerniendo, no está tomándole en serio esto, no está dándose cuenta que está rodeado del cuerpo de Cristo, que está rodeado de otros hermanos, es que no es porque si dijo una mentirita o si se enojó, es que no está entendiendo que está participando de algo que no es individual ni egoísta. Está participando de un momento de iglesia, de comunidad. Cuando dice que sin discernir el cuerpo de Cristo, no está hablando del pan, está hablando de sus hermanos a su alrededor. ¿Está conmigo? Él está diciendo, el que beba y coma de esta cena indignamente es aquel que no está entendiendo que no es una persona solita en el mundo, hace parte de un cuerpo, hace parte de una iglesia, hace parte de la familia de Dios. Sin discernir el cuerpo quiere decir sin darnos cuenta de las necesidades del hermano. Sin discernir el cuerpo quiere decir sin entender que entre hermanos no podemos estar a toda hora peleando con pleitos, dice la Biblia, en pleitos, en divisiones, en iras, en contiendas. ¿De qué sirve que participemos del pan y de la cena si estamos murmurándonos entre nosotros, chismeándonos entre nosotros, hablando mal del hermano, cuando somos parte del mismo cuerpo? Eso es más importante cuando entendemos que el participar del alimento, sea físico o sea espiritual, debe hacerse con el ejemplo que Él nos dio de servirnos entre nosotros en nuestras necesidades, de darse por nosotros, de entender que Él estaba haciendo de sus discípulos un cuerpo. ¿Sí está conmigo? Somos el cuerpo de Cristo. No es solamente si usted individualmente creyó que, ay no, yo estoy bien conmigo, y ese es entre tú y yo, Dios, a mí qué importan los de al lado. No, esa no es la manera de tomar la cena. La manera de tomar la cena, señores, gracias Dios porque me has hecho parte de esta familia. Me has hecho parte de este cuerpo. Y si vemos el cuerpo, entonces si vemos a un hermano que está débil en su fe, si vemos que alguien ha fallado, lo ayudamos a levantarse. Si vemos que alguien está en necesidad, buscamos cómo solucionar entre todos. Entonces la palabra del Señor le está diciendo, porque si alguno come y bebe sin honrar el cuerpo de Cristo, está tomando indignamente. Escuche esto porque se va a poner más complicado. Me quedan pocos minutos y se está poniendo cada vez más complicado. Si usted viene aquí, participa aquí, pero sale allá y habla mal de su iglesia, sale mal y habla mal de sus hermanos, sale allá y habla mal de los líderes, del pastor, del que sea, si sea el hermano nuevo, del recién llegado, si usted sale y habla mal de su iglesia,
no es más santo porque haya tomado la cena, porque usted crea que no tiene problemas con Dios impersonal o individualmente. Quiere decir que nosotros tenemos que honrar el cuerpo, Amén. honrar la iglesia, Así. honrar lo que somos como hermanos. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Porque ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Así que no es únicamente si usted cometió un pecadito chiquitico o grandecito, no. Es que si no entendemos que cuando participamos, que cuando estamos en unidad, somos ejemplo los unos de los otros. Si usted como adulto no le da ejemplo a los jóvenes, si usted viene y toma la iglesia como a su conveniencia y como lo hablamos en el ayuno, creo que fue, y saca el celular y se pone a jugar, y usted le está dando ejemplo a quiénes, a los otros, a los jóvenes. Y nosotros tenemos que pensar que esos jóvenes, esos niños son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces no te hace más santo tomar la cena del Señor, sino estás dando el ejemplo a otros. ¿Estamos? Amén. Y ahora la pregunta: ¿y si eres parte del cuerpo, qué te impide que participes de la cena? Si tú eres parte del cuerpo, ¿por qué no entonces participar? ¿Por qué no entonces ponerte a cuentas con el Señor, dar esos pasos de obediencia y ser parte? Y ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, para concluir, nos quedan algunas frases, mis hermanos. Que nosotros no podemos vivir una vida a imagen de Dios sin considerar a los que forman parte del cuerpo del Señor. Si está conmigo en esa cosa, voy a leerle las conclusiones que yo saqué haciendo el mensaje. ¿El mensaje cómo se llama? A imagen. Y no podemos ser a imagen de Dios sin considerar a los que forman parte del cuerpo de Cristo. Que cada uno debe preguntarse a sí mismo si está actuando bien o mal con los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, yo espero que la retengan. Porque si estamos en chismes, en murmuraciones, en pleitos, en conflictos, y en disputas, y en envidias, y en competencias, mis hermanos, pues entonces debemos preguntarles. Eso es lo que dice la palabra: examínense cada uno a sí mismo cómo está actuando con el cuerpo de Cristo. No solamente si usted ayer tuvo un mal pensamiento, no, cómo está actuando con el cuerpo de Cristo. Que participar de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado es lo que realmente nos aleja de Dios. Si no estamos siendo imitadores de Cristo, entonces ¿a quién estamos imitando? Buena pregunta, ¿verdad? Si no estás siendo imagen de Dios, entonces ¿de quién estás siendo imagen? Si no estás imitando a Cristo, entonces ¿a quién estás imitando? Y si queremos que otros nos imiten a nosotros, pues mayor responsabilidad tenemos de parecernos a Cristo. Y que estar cometiendo un pecado contra el cuerpo de Cristo es ir en contra de la sangre del Señor, es decir, que es ir en contra del mismo Señor. Por eso la imagen de Dios se revela en el cuerpo de Cristo. Y yo creo que le he hablado a gente entendida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos inteligentes? Amén. Cuando nosotros, entre nosotros como cuerpo de Cristo, nos maltratamos, nos envidiamos, nos odiamos, nos lastimamos, nos ponemos en esa condición, realmente no estamos ofendiendo solamente al hermano, estamos yendo en contra del cuerpo de Cristo y en contra de la sangre de Cristo, que fue la que se derramó por ese cuerpo. Es decir, estamos yendo en contra del mismo Dios. Y por eso ir en contra del cuerpo de Cristo dice que el que hace eso, juicio come y bebe para sí. No se trata de la participación religiosa de la cena, se trata de la participación de fe que tengo con mis hermanos. Esa sangre que se derramó para hacer de nosotros su cuerpo, mis hermanos. Esa sangre que se derramó para hacer de nosotros su pueblo, su iglesia. Entonces tenemos que ser imagen de Dios. Entonces, si somos imagen de Dios, debemos darle la importancia al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a sus hermanos, y ser imitadores de Cristo para que otros quieran ser imitadores de nosotros. ¿Quieres que tus hijos sigan a Cristo? Amén. ¿Cómo estás siguiendo tú a Cristo?
¿Quieres que a los que tú les predicas sigan a Cristo? Amén. ¿Cómo estás siguiendo tú a Cristo? ¿Quieres que la gente te vea a ti como alguien que ama a Cristo? Amén. Entonces tienes que amarlo de verdad. Amén. Entonces tienes que seguirlo de verdad. Amén. Seamos imagen de Dios, mis hermanos, para ser imagen y ejemplo para otros.